Feynman. Y en su libro y también en sus videos también él dice, sí estamos en esta sociedad del conocimiento, sí estamos en esta sociedad en la cual existe toda esta como nuevas formas, nuevos espacios, y dice, por ejemplo, están los periódicos, están las redes sociales, pero es tanta la información y tantas las opiniones que se vierten que ya a ninguna se puede como quedarse y analizarla y pensarla. Porque yo tengo la opinión de una persona y simplemente tengo 100 abajo de ella, y lo que hago es pasar y pasar y pasar de opinión tras opinión, de noticia tras noticia, pero no me quedo con ninguna, ni la reflexiono ninguna. Todas solamente pasan y se pierden en esa pluralidad y en esa toda multitud de noticias, de pensamientos, de entretenimiento. Y entonces sí tengo muchísimo de dónde tomar, de dónde ver y de dónde opinar, pero ninguna me importa porque es tanto que ya no sé a cuál poner la atención, o sea, se me bombardea constantemente. Y entonces pareciera que estos ámbitos de las redes sociales, de los nuevos medios de comunicación, también pierden ese valor por el acceso a tantas personas y por la información tan grande que se vierte en ellas. Y una vez en un grupo que tenemos de mensajería de WhatsApp, se envió una imagen que creo que me pareció increíble, en el cual se decía que Erasmo de Rotterdam sabía muy poco, o sea, que solamente sabía filosofía clásica, pero que con eso pudo estructurar un buen pensamiento. Y le ponían en contra, decían que el barbero sabía más que él, porque le llegaban los chismes de toda la ciudad, ¿no? O sea, le contaban qué pasaba con los hijos del carpintero y qué pasaba con el cura, porque a todos los tenía que rasurar y todo esto. Entonces él tenía más información, y Erasmo de Rotterdam nada más sabía un poco de filosofía clásica y de latín, pero lo que se ve es que no importa tanto también toda esta cantidad de información que se tenga, sino cómo la podemos usar y cómo con poco podemos hacer también mucho. Sí. No sé. Fíjate que tocas problemas muy interesantes, muy diferentes, que habría que discernir y habría que diferenciar. Uno de los problemas que tocas, como yo lo contemplo, es el problema del conocimiento y de la información. Y aquí es importante diferenciar estos dos conceptos. Sí. Se ha hablado de que estamos en las sociedades de la información, pero también se ha hablado que hoy en día los países que efectivamente tienen un dominio en términos del conocimiento, pues son los países que pueden ser dominantes económicamente. Hoy en día, si tú eres capaz de producir, ¿verdad?, un conocimiento nuevo, completa y totalmente, por favor, las posibilidades que tienes, ¿verdad?, y las implicaciones que va a tener económicas, políticas, van a ser decisivas. Pero convendría no confundir los dos términos. Las fuentes de información se han multiplicado, sí, de una manera verdaderamente impresionante. Pero perdón, la información no es conocimiento. El conocimiento presupone una asimilación, una capacidad crítica para poder valorar y para poder diferenciar de toda esa información lo que es importante, lo que es valioso, de aquello que precisamente no lo es. Es decir, perdóname, pero hoy en día, si yo quiero tocar, ¿no?, un tema, por ejemplo, de Foucault o de cualquier autor, ¿no?, me aparece una cantidad impresionante de textos, de artículos, etc. De toda esa información que yo puedo manejar en relación a un autor, ¿cuál es verdaderamente relevante? ¿Cuál es verdaderamente importante? ¿Cuál de toda esa información es original? Para ello requieres tú de cierta capacidad, ¿no?, que tiene que ver, yo diría, ya con el conocimiento, en el sentido de discernir y luego asimilar toda esa información, no nada más repetirla, sino realmente hacerla tuya, de tal manera que en esa apropiación tú a partir de ahí puedas modificar, cambiar, transformar cuestiones o aspectos tuyos. Entonces, yo creo que un tema muy importante sería pues marcar, ¿no?, a qué le llamamos una sociedad de la información y evidentemente esta cuestión del conocimiento. El otro aspecto que me preocupa es un derrotero que hacías alusión a Erasmo de Rotterdam. Yo no creo, por ahí estuve leyendo un poquito Erasmo de Rotterdam. Evidentemente el elogio de la locura es un texto que conozco, pero yo no creo que fuera tan su cultura tan escasa o tan pobre, ¿eh? Sí. Tengo entendido que era bastante erudito
y tuvo relación con los intelectuales más importantes de su época. Pero bueno, pero yo creo que hay algo muy importante que dijiste. Hoy en día, precisamente en esta cuestión de la información y de las fuentes de información a las que tenemos acceso, me preocupa también este derrotero que está tomando la filosofía. Hay filósofos que saben mucho y que es pura cultura, pero pura cultura vana, pura cultura vacía, pura cultura que funciona como una especie de lujo, de vestido que me pongo para hacerme pasar como un gran intelectual, pero sin absolutamente ninguna importancia. Es decir, yo creo que hemos perdido esta idea de que la filosofía nos debe de transformar, nos debe de modificar. Yo soy, en ese sentido, muy tradicional, en el sentido de que sigo recuperando esta concepción y esta visión que tenían los griegos de la filosofía. No hay que leer tanto, hay que leer poco, pero primero hay que ser muy selectivos con lo que leemos. Sí. Hoy estamos tan en esa carrera de la competitividad, tan preocupados por leer, por manejar tantos autores, por citar tantos autores, porque eso es lo que parece ser que nos viste. Nos hace presentarnos como intelectuales cultos, bien informados, etc. Yo no comparto esa idea. Miseria de la filosofía, pobreza de la filosofía. Sí. Hay que leer pocos autores, pero hay que reflexionar esos autores y lo poco que leamos, que tiene que asimilarse, que tiene que reflexionarse cuidadosamente, tiene que orientarnos a la resolución de problemas. Para mí la filosofía, yo no quiero perder la dimensión práctica que debe tener la filosofía. ¿Filosofía para qué? ¿Para saber más? ¿Para irme al café y platicar con mis amigos y deslumbrarlos de todo lo que sé y de todo lo que puedo citar? Eso es puro narcisismo, eso es pura vanidad. Una filosofía que no se lleva al terreno de la vida, una filosofía que no incide, que no modifica nada en ti. Perdóname, perdiste, a mi modo de ver, muy personal, perdiste tu tiempo. Yo lo que leo y los autores que leo, trato de que incidan en mi vida, trato de que de alguna manera la transformen, que me den pautas, me den elementos, ¿no?, para modificar mi comportamiento. Siempre será una lucha, siempre será una especie de agonismo, ¿no? Uno siempre quiere transformar ciertas cosas, quiere mejorar ciertos aspectos, ¿verdad? Y a veces pues es muy difícil hacerlo, pero yo creo que esa es la función de la filosofía. ¿Para qué leemos filosofía? Mira, yo he conocido marxistas que viven de manera más burguesa que los propios burgueses. Eso sí, con un rollo muy marxista. Feministas que, están ancladas en las relaciones más tradicionales. Y se botan unos discursos verdaderamente impresionantes, ¿no? Se les llena la boca hablando de tales y cosas, pero que tú dices, realmente esta persona vive en conformidad de lo que piensa, esa incongruencia entre lo que leemos y lo que pensamos, esa brecha, ese abismo, me parece escandaloso y me parece preocupante. Por eso te digo, yo la filosofía, leo muy poco y no me da pena decirlo, lo digo abiertamente. Porque yo voy leyendo pocos textos, pero los voy asimilando, los voy reflexionando, los trato de pensar, los trato de problematizar, los trato de discutir, trato de ver cómo los puedo jalar a ciertas preocupaciones que tienen incluso que ver no solo con mis preocupaciones de tipo político, sino que tienen que ver con mi vida cotidiana. Entonces, para mí, ese es el valor, ese es el sentido y ese es el propósito de la filosofía. Leer para impresionar, francamente, me parece bastante pobre y bastante aburrido, pero estamos en ese papel hoy en día en el campo de la filosofía. Y si hay muchos filósofos que te deslumbras porque dices, oye, ¿cómo sabe? Es impresionante todos los autores que citan, todo lo que ha leído. La pregunta es, ¿y para qué? Sí. ¿Y qué hace con todo eso que ha leído? ¿En qué medida o de qué manera eso impacta en su vida, impacta en sus relaciones personales, en sus relaciones familiares, en sus relaciones con los demás? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Si tú me preguntas por qué, por ejemplo, me gustó Foucault, es porque Foucault me hacía plantear varias cuestiones, ¿sí? Me hacía plantear varias cuestiones que tenían que ver con mis relaciones con la sexualidad, con el poder, etcétera, etcétera. Y es ahí donde encuentro cierto valor, cierta importancia a la filosofía. Pues profesor, se nos agota el tiempo de la entrevista. Creo que se quedaron muchísimas cosas abiertas y que si usted nos da la pauta vamos a retomar.
Con mucho gusto. Y yo la primera que me gustaría plantear para retomar, porque creo que se está manejando ahorita, es si la filosofía ha caducado o ha muerto por los intelectuales, por cómo se encuentra su situación, o si todavía hay filosofía y se puede hacer filosofía en esta época capitalista de control. Yo creo que nos votará para mucho en una siguiente entrevista, retomando también toda la política. Claro. Y pues primero agradecerle a usted por esta apertura y por esta manifestación, que creo que ya estamos comenzando a construir esos espacios, que ya, bueno, no solamente nosotros, sino muchísima gente más. Estamos comenzando a darle un nuevo tipo de giro a la filosofía y sobre todo enfocarnos también en esta práctica, ¿no? En esta Chicos, práctica que les agradezco mucho la oportunidad de haber compartido este momento, este espacio, de intercambiar puntos de vista. Me parece maravilloso y creo que habla muy bien de ustedes, ¿verdad? Como personas que están interesadas en la filosofía. Qué pena, lo tengo que decir, qué vergüenza que los maestros de filosofía no tengamos ese tipo de iniciativas. No hay justificación por decir es que estamos atrapados en tanto trabajo académico, etcétera, pero no hay justificación y eso es sintomático, porque eso quiere decir que como profesores de filosofía estamos perdiendo el papel que nos corresponde precisamente realizar. Pero bueno que la iniciativa, ahora sí que no importa de quién haya venido, venga de ustedes y que abra espacios de debate y de discusión. Les agradezco muchísimo.